piensa como Napoleón. Mueve piezas con astucia y ambición. Bajo ataque mantiene su posición. Libres y dignos hasta la conclusión. Caballos dan saltos, trazan el dominio. Torres de piedra edifican grandeza y dominio. Alfiles cruzan campo con precisión de cirujano. Entre la guerra blanca y negra somos humanos. Rey de ángeles piensa como Napoleón. Mueve piezas con astucia y ambición. Bajo ataque mantiene su posición. Libres y dignos hasta la conclusión. ¿Qué onda, qué onda, qué onda? Vámonos con esto que es la reflexionada mañanera ya del 29 de noviembre. Estamos por ahí a punto de terminar el año. Bueno, por lo menos el mes de noviembre lo estamos terminando. Y bien, afortunadamente ya la siguiente semana estaremos en condiciones de continuar con diversos proyectos y procesos que habíamos tenido por ahí detenidos de alguna manera, ¿no? Así que, bien. Por cierto, también ya saben que aquí podemos platicar de todo. Lo importante es que me digan en qué tiene duda y yo, si está dentro de mis posibilidades, mis alcances, mis conocimientos, y se los puedo explicar de una manera clara y de tal manera que no les quede duda, con gusto se los explico, ¿no? Por ahí alguien tenía la duda de qué significa la palabra lie, porque, y de hecho sé de dónde viene su duda. Por ahí de los que serán 2000, 2008, 2009, había una serie que se llamaba Lie to Me. Así que vamos a dar la explicación y después continuamos con el asunto, ¿no? Lie, que viene del sustantivo mentir, y si le agregamos el verbo to be, que sería lie to me, miénteme, ¿no? Y justamente así se llamaba la serie, Miénteme. Pero lo que aparecía ahí no era precisamente una guía para mentir o para mentir bien. Digo, está bastante interesante el asunto, la serie. No la saco aquí porque ya saben ese asunto de de los derechos de autor, y después hay que bajar el video y volverlo a subir, etcétera, etcétera. Por eso ni siquiera saco imágenes, ¿no? Pero con la aplicación del verbo to be es más o menos a lo que se está refiriendo, es decir, mentir o mentira, y el verbo to be, ¿no? Así que creo yo que les quedarán claras muchas cosas, ¿no? Muchas cosas les quedarán claras. Entonces, bien, creo o espero haber resolvido su duda, y vamos con la segunda parte de su duda, ¿no? Que es, ya quedamos que es lie to me, que significa de alguna manera miénteme. Pero créanme que eso no es buena idea, porque todo tarde o temprano la verdad sale a la luz, y eso lo sabe cualquiera, hasta un niño les puede decir si es cierto o no es cierto, ¿no? Y es que según el artículo 247 de Código Penal Federal, dice: se impondrá de 4 a 8 años de prisión y de 100 a 300 días de multa, ¿no? ¿En cuánto quedamos que estaba la UMA de este año? A ver, vamos a preguntarle a Mónica. Vamos a preguntarle cuál es el valor de la UMA, que es la unidad de medida. ¿Qué es? ¿Qué es y cómo
¿Y cuánto vale? ¿Cuánto vale la UMA 2025, ¿no? La verdad se me olvidó. A él le puse una. UMA. Que es la unidad de medida. Valor de la UMA 108.57. Unidad de medida y actualización. Eso es lo que significa, ¿no? Así que vamos a sacar la calculadora para hacer cuentas, ¿no? Calculadora. Porque pues, de alguna manera no hay problema. Si no saben utilizar la calculadora, aquí vamos a aprender, ¿no? Por eso ni se preocupen, porque pues a lo mejor hasta hay cosas que a mí ya también se me olvidaron porque no es necesario a veces que lo utilicen, ¿no? Entonces quedamos que son 108.57, ¿por cuánto? Y de 100 a 300 días de multa. Por 300, ¿no? Vámonos con el más alto para no andar viajando, lo que nos daría un total de 32.571 más o menos. ¿Y en qué casos aplica? Muy bien, vamos allá. Número 1, al que interrogado por autoridad pública distinta de la judicial en ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas faltare a la verdad. Número 2, se deroga, ¿no? Es decir, de alguna manera, si alguna autoridad pública te está cuestionando, simple y sencillamente, pues di la verdad, ¿no? Número 2, al que soborne a un testigo, a un perito, a un intérprete, para que se produzca con falsedad en juicio o los obligue o comprometa a ello, intimidándolos de otro modo, ¿no? Es decir, de alguna manera lo estás sobornando, lo estás intimidando, etcétera, etcétera, también aplica la multa, ¿no? Dice, al que con arreglo a derecho, con cualquier carácter, excepto el de testigo, sea examinado y faltare a la verdad en perjuicio de otro, negando ser suya la firma con que hubiese suscrito el documento o afirmando un hecho falso o alternando o negando uno verdadero o sus circunstancias sustanciales, ¿no? También en ese caso, pues se aplica la multa. Lo prevenido en la fracción no comprende los casos en la que la parte es examinada sobre la cantidad en que estime una cosa o cuando tenga el carácter de acusado. Y creo yo que a todos nos dice claro lo que decía en la fracción anterior. Vamos a volverla a leer. Al que con arreglo a derecho, con cualquier carácter excepto el de testigo, también podría ser el de inculpado o acusado, se ha examinado y faltare a la verdad en perjuicio de otro, negando ser suya la firma con la que hubiese suscrito el documento o afirmado un hecho falso o alterando o negando uno verdadero o circunstancias sustanciales. En ese caso también aplica la multa. Vamos a consultar la calculadora de cuánto es la multa. De 32.571 pelucho dólares, ¿no? Más o menos es lo que sale a veces algo que he escuchado que le llegan a denominar mentiras blancas, mentiritas. Y es que, y justamente aquí entramos a algo bien, bien interesante. A veces cuando se hace una broma pesada, tan pesada que llega a caer dentro de la confesión de un delito, si lo dices como broma, pues a lo mejor sí tiene el peso de delito. Pero si de alguna manera lo llegas a manejar no como broma, sino como bromis,
no, como bromis ya no es delito. Cuando se manejan las cosas como bromis, entonces simple y sencillamente, en automático los daños, las lesiones desaparecen y pues todo vuelve a la normalidad porque no era broma, una broma que lastimó, que lesionó, sino más bien era todo parte de una bromis, ¿no? Entonces, bien, y además quien afirma ese tipo de cosas, creo yo, y no es broma, sino de una manera muy asertiva, se los digo, sí necesitan terapia porque no pueden tomar a la ligera el hecho de lastimar a otra persona y con el simple hecho de mencionar que se trata de una bromis, creer que ya no, la persona ya no le duele, ya no está lastimada, ya nada pasó, ¿no? Entonces, pues también ese tipo de personas que tienen ese tipo de creencias, creo yo que también necesitan terapia, ¿no? Incluso hay algunos casos en los que, eh, pues de alguna manera ya lo pude confirmar porque ya han dado su opinión expertos en la materia y han dicho efectivamente esta persona sí necesita terapia, ¿no? Así que bien, vamos a continuar, dice el quinto. Al que en juicio de amparo rinda informes como autoridad responsable en los que afirmare una falsedad o negare la verdad en todo o en parte, ¿no? También ahí pues va la multa y creo yo que hasta ahí lo vamos a dejar sin entrar a otro tipo de responsabilidades porque hasta el momento lo único que hicimos es simple y sencillamente definir de más o menos como cuánto no, como a cuánto equivale lo que de alguna manera han denominado una bromis, ¿no? Pues la bromis más o menos entonces quedamos que sale entre aproximadamente 32.571. Eso sí, ese es el máximo, podría ser menos, dependiendo de la gravedad del asunto, ¿no? Así que bien, creo yo que es un dato, como diría Lolita Ayala, información que cura, ¿no? Porque a veces sí nos sirve a todos, de alguna manera para alcanzar a dimensionar cuál es el problema de a veces andar haciendo bromis, ¿no? Entonces, bien, hasta ahí ya hicimos un pequeño análisis de lo que es lie to me, ¿no? Claro, aplicando el verbo to be. Así que, bien, vamos a continuar. Y si lo tenían, y si la duda la tenían por otras cosas, otros aspectos, simple y sencillamente véanlo como lo que es. Así, digo, no tienen otra cosa que hacer, porque yo ya se los había advertido con anterioridad que ese tipo de cosas pasan. Y me pasan bastante, bastante, bastante seguido. Hubo quien al principio lo dudó. Ahí está. Así de sencillo. Bien, vamos a continuar. Capítulo 10 sobre las 9 clases de terreno. Conforme a las leyes de las operaciones militares, existen 9 clases de terreno. Si intereses locales luchan entre sí en su propio territorio, a este terreno se le llama de dispersión. ¿Y por qué se llega a dar esto? Literal, en batalla como tal, puede ser a lo mejor no un conflicto con otro país, sino una guerra civil que a veces suele suceder, ¿no? En México todavía no estamos muy lejanos a la realidad y por ahí hace no mucho, en el 94, se dio un levantamiento armado con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, ¿no? Así que bien, continuamos. Cuando los soldados están apegados a su casa y combaten cerca de su hogar, pueden ser dispersados con facilidad cuando penetras un territorio ajeno, pero no lo haces
en profundidad, a este se le llama territorio ligero. Esto significa que los soldados pueden regresar fácilmente. El territorio que puede resultarte ventajoso si lo tomas y ventajoso al enemigo si es quien lo conquista se llama terreno clave, ¿no? Y es que en otros conflictos justamente ese es el problema, lo que se llega a considerar exactamente así, como una zona clave, una zona donde se pueden aprovechar a lo mejor recursos, a lo mejor tiene acceso al mar, a lo mejor comunica otras ciudades, etcétera, etcétera, ¿no? También todo es todo un tema en que en el trasfondo hay estrategia, ¿no? Un terreno de luchas inevitable es cualquier enclave defensivo o paso estratégico. Por ejemplo, que hay un terreno donde solo hay un paso, un puente, lo que gustes y mandes, a eso se le conocería así. Un territorio igualmente accesible para ti y para los demás se llama terreno de comunicación. El territorio que está rodado por 3 territorios rivales y es el primero en proporcionar libre acceso a él a todo el mundo se llama terreno de intersección. ¿Por qué? Pues simple y sencillamente porque todos pueden llegar ahí y a lo mejor quien tenga ventaja, en ese caso, pues es el primero en llegar, ¿no? Vamos a ver cuánto tiempo llevamos. Llevamos 15 minutitos. Yo creo que sí nos da tiempo de acabar sin ningún problema. El terreno de intersección es aquel en el que convergen las principales vías de comunicación uniéndolas entre sí. Sé el primero en ocuparlo y la gente tendrá que ponerse de tu lado. Si lo obtienes, te encuentras seguro. Si lo pierdes, corres peligro. Cuando penetras en profundidad en un territorio ajeno y dejas detrás muchas ciudades y pueblos, a este terreno se le llama difícil, ¿no? Porque estás entrando básicamente en un lugar a lo mejor hasta desconocido, ¿no? Es un terreno del que es difícil regresar. Cuando atraviesas montañas boscosas, desfiladeros abruptos u otros accidentes difíciles de atravesar, a este se le llama terreno desfavorable, ¿no? Dice, cuando el acceso es estrecho y la salida tortuosa, de manera que una pequeña unidad enemiga puede atacarte, aunque tus tropas sean más numerosas, a este se le llama terreno cercado, ¿no? Si eres capaz de una gran adaptación, puedes atravesar este territorio. Si solo puedes sobrevivir en un territorio luchando con rapidez y si es fácil morir, si no lo haces, a este se le llama terreno mortal. Dice, las tropas que se encuentran en un terreno mortal están en la misma situación que se encuentran en una barca que se hunde o en una casa ardiendo, ¿no? Y por ahí esto me trae a la memoria, ¿se acuerdan que hace casi 2 años cuando iniciamos estas reflexionadas, les contaba un chiste que no, bueno, sí es chiste, pero comenzaba a parecer anécdota y por eso se los platiqué, que les decía, ¿y qué le pasó al Titanic? ¿Se hundió o se quemó? Vamos a ver exactamente qué dice aquí. Vamos a volverlo a leer. Si las tropas pueden sobrevivir en un territorio luchando con rapidez, y si es fácil morir si no lo haces, a este se le llama terreno mortal. Las tropas que se encuentran en un terreno mortal están en la misma situación que si se encontraran en una barca que se hunde o en una casa ardiendo, es decir, es una lucha contra el tiempo, ¿no? Porque sí la puedes librar, pero tienes simple y sencillamente que hacer las cosas con rapidez.
Porque básicamente estás en una situación como en una barca o en una casa ardiendo, ¿no? Lo que me lleva de nuevo al tema de Moisés y etcétera, etcétera, que ya lo hemos platicado hasta el cansancio y ya no lo vamos a repetir porque además creo yo que por hoy a él le vamos a dejar, así que nos vamos a ir y si quieren saber más de terrenos, podrían consultar un libro de topografía que no es la ciencia que estudia los topos, sino justamente las condiciones del terreno. Así que por hoy es todo y ya vámonos a cenar, ¿no? Vámonos.